Bienvenidos a la clase de esta semana, segundo año. Vamos a trabajar la unidad número 4. La misma corresponde a los sistemas materiales. Van a encontrar muchos conceptos conocidos en esta clase, ¿sí? Ya que es un tema que ustedes trabajaron el año pasado con la profe Liz en el área de ciencias naturales. En este video en particular vamos a hablar sobre qué es un sistema material, qué es la frontera del mismo y cómo se pueden clasificar esos sistemas materiales, es decir, qué tipos existen. Vamos a empezar, ¿sí?, hablando un poquito de la definición de sistema material. La definición tradicional, ¿sí?, nos dice que un sistema material es una porción de materia que aislamos para poder estudiarla, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo de una forma más sencilla, ¿sí? Si nosotros prestamos atención a la actividad de un científico, vamos a ver que estos, ¿sí?, o que estudia diferentes objetos o distintos cuerpos. Esos objetos o cuerpos de estudio es justamente lo que llamamos sistema material. Estos científicos que pueden dedicarse, por ejemplo, a la física, a la química o a la biología, van a elegir distintas partes del mundo natural y del mundo artificial para poder estudiarlas. Vamos a ver dos ejemplos, ¿sí?, para que quede bien en claro esta idea. En la primera imagen vemos un meteorito, ¿sí? Cuando estos meteoritos caen sobre la Tierra y alguien los encuentra, generalmente los científicos los llevan al laboratorio para poder someterlos a distintas pruebas y ensayos, por ejemplo, ensayos bajo el microscopio, ¿sí?, o distintas pruebas utilizando distintos químicos o reactivos para poder obtener información, ¿sí? Pueden, por ejemplo, intentar saber de dónde vino este meteorito, cómo está formado químicamente, es decir, qué elementos forman parte de su constitución, o también datos como, por ejemplo, la dureza del mismo. Ese meteorito en este caso es el sistema material que estos científicos están estudiando, ¿sí? Aíslan una porción de materia, ¿sí?, para poder justamente analizarla. En la segunda imagen lo que vemos es una mano que extrae una muestra de agua de un río o de un lago. En este caso podemos imaginar a un biólogo o a una persona que trabaja en medio ambiente que justamente está tomando una muestra de agua para poder analizarla en el laboratorio, ¿sí? De esta forma podría extraer datos como saber si el agua es potable o no, o qué minerales están disueltos en la misma. Acá vemos dos situaciones en las que ocurre lo mismo, ¿sí? Una persona que aísla una porción de materia, en un caso el meteorito y en el otro caso el agua, para poder estudiarla. Eso simplemente es lo que llamamos sistema material, ¿sí? Una porción de materia que vamos a estudiar. Ahora bien, ¿cómo delimitamos qué es o cuál es nuestro sistema? ¿Sí? En esta parte vamos a hablar un poquito de la frontera, ¿sí? Una frontera, cuando hacemos referencia a los sistemas materiales, es aquella división que separa nuestro sistema de lo que no es parte de nuestro sistema de estudio, ¿sí? Vamos a ver esto con una imagen para que quede un poquito más claro. En la siguiente imagen yo tengo una mesa en donde hay un vaso que contiene agua y aceite. Y acá nosotros podemos elegir distintas cosas para estudiar. ¿Sí? Yo podría elegir el vaso, podría elegir el aceite, podría elegir el agua, podría elegir el agua y el aceite. Bueno, vamos a ver dos ejemplos y a ver qué diferencia trae esto en el resultado de mi investigación. En el primer caso vamos a imaginar que yo quiero estudiar el contenido del vaso, es decir, el agua y el aceite. En este caso en particular, mi sistema material sería justamente el agua y el aceite, y la frontera, lo que divide mi sistema de lo que no es, sería el vaso. Acá podemos visualizar que mi sistema, que es el agua y el aceite, ¿sí?, está separándose de otros materiales como el aire o la mesa, que no forman parte de mi sistema de estudio. Ese es el objetivo de la frontera, separar lo que a mí me interesa de lo que no. Ahora, si vamos a imaginarlo de otra forma, yo podría decir que quiero estudiar el agua, el aceite y también quiero estudiar el vaso. En este caso, mi sistema material está formado por esos tres componentes y la frontera serían la mesa y el aire, que justamente dividen a mi vaso de todo lo demás que, por ejemplo, podría haber en la mesa. Ahora bien, si nosotros comparamos estas situaciones y las sometemos a una pregunta, vamos a imaginar que la pregunta que yo tengo que responder es: ¿en qué estado, sólido, líquido o gaseoso, se encuentra el sistema de estudio en cada caso?
En el primer ejemplo, en donde yo elegí estudiar el agua y el aceite, la respuesta es bastante fácil y es obvio que mi sistema se encuentra en estado líquido, ¿sí? Ahora bien, si yo respondo esa pregunta pensando en el ejemplo número 2, ahí ya voy a tener una respuesta distinta. ¿Por qué? Porque mi sistema, en el ejemplo número 2, está formado por el agua, por el aceite, pero también por el vaso. Entonces la respuesta sería que mi sistema está en el estado líquido y también en el estado sólido. De esta manera lo que podemos evidenciar es que dependiendo qué elija yo como sistema y como frontera, la información que voy a obtener de mi análisis va a ser distinta, ¿sí? Entonces, repasando, ¿sí? Un sistema material es lo que yo quiero estudiar y la frontera es lo que divide mi sistema de todo lo que no lo es. Bien, hasta acá sí estamos hablando un poquito de las definiciones de sistema material. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo se pueden clasificar estos sistemas. Inicialmente estos sistemas se van a clasificar en 3 grupos. Podemos encontrar los sistemas abiertos, los sistemas cerrados o los sistemas aislados. Y esta clasificación va a surgir en base a cómo estos sistemas se relacionan con la materia y con la energía. Si un sistema es abierto, vamos a decir que éste puede intercambiar tanto materia como energía con el medio ambiente. Si el sistema es cerrado, vamos a decir que no se puede intercambiar materia, pero sí energía. Y si el sistema es aislado, no se puede intercambiar ninguna de las dos cosas, ni materia ni energía. Vamos ahora a ver algunos ejemplos, ¿sí? Para poder entender un poquito mejor de qué van estos sistemas. Un sistema abierto dijimos que intercambia materia y energía. Y como acá vemos en la imagen, ¿sí? Tenemos un café con leche que está sobre una mesa. Y acá pasan varias situaciones, ¿sí? Si hablamos de materia, nosotros podemos ver que este café con leche, que seguramente está caliente, de alguna manera, ¿sí? Pierde como un vapor, ¿sí? Esto sucede porque la leche está formada en parte por agua y al estar justamente caliente, parte del agua se está evaporando. Es decir, que parte del agua que estaba en el café con leche se está perdiendo en el aire. De esa manera podemos evidenciar que el café con leche está intercambiando materia con el medio, está perdiendo agua, ¿sí? De la misma manera yo a este café le puedo agregar azúcar. Entonces, en ese caso, sí estoy agregando materia al mismo. Es decir, que en este caso se puede intercambiar materia. Ahora bien, ¿qué va a pasar con este café? A medida que pase el tiempo, seguramente se enfríe, es decir, que pierda calor. Entonces, justamente por esas dos razones, decimos que es un sistema abierto, porque puede intercambiar materia, puede agregar o sacarle materia y también puede perder o ganar energía. Si este café perdió agua en forma de vapor, le agregué azúcar, es decir, que también le agregué materia, y perdió energía porque después de un tiempo se enfrió. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas cerrados? Si vamos a imaginar una botella de agua que está tapada, y esa botella de agua yo la dejo arriba de un banco en la plaza, ¿sí? Y le empieza a dar el sol. Como está tapada, obviamente el agua que está en el interior de la botella va a intentar o se va a evaporar, pero no va a poder salir debido justamente a que esta botella está tapada, ¿sí? Es decir, que esta botella no puede intercambiar materia, no puedo agregar ni sacar agua a menos que yo la destape, ¿sí? Pero sí pueden intercambiar energía, ¿sí? Porque si yo esta botella la saqué de la heladera y la dejé arriba de este banco en el rayo del sol, obviamente este agua se va a calentar. Entonces, en un sistema cerrado, debido a que son sistemas que justamente contienen tapa, ¿sí? O que están tapados, no puedo intercambiar materia, pero sí se pueden enfriar o calentar y por ese motivo puedo decir que intercambian energía. Ahora bien, ¿qué pasa con los sistemas aislados? Acá vamos a dar un ejemplo que es lo más cercano a que podemos imaginar como sistema aislado, ¿sí? Ya que son bastante difíciles de ejemplificar. En un sistema aislado no hay intercambio ni de materia ni de energía. Y el ejemplo más común y más fácil de entender es un termo, ¿sí? Cuando nosotros calentamos agua en una pava, colocamos el agua dentro del termo, lo tapamos, ¿sí? Y le ponemos después la otra tapa. De esta manera no puedo sacar agua ni agregar agua a menos que le saque la tapa, ¿sí? Y el agua que está dentro del termo se va a mantener caliente. Es decir que no hay intercambio de materia porque no puedo agregar ni sacar nada
y el agua adentro va a conservar su calor, es decir, que no se va a enfriar. Por ende, tampoco hay un intercambio de energía. Esos sistemas son los que llamamos sistemas aislados, ¿sí? Ahora bien, esa no es la única forma en la que podemos clasificar a los sistemas materiales. Estos sistemas materiales también se van a poder dividir en dos tipos, que son los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos, que se van de alguna manera a originar debido a cómo vemos estos sistemas, ¿sí? Primero vamos a leer la definición y después vamos a explicarlo. Un sistema homogéneo, ¿sí? o los sistemas homogéneos, son aquellos sistemas en donde solo podemos ver una sola fase. Pueden estar formados por uno o más componentes, pero solo podemos identificar uno de ellos. Es decir, que en un sistema homogéneo, cuando nosotros lo vemos, lo visualizamos, pareciera ser que está formado todo por la misma sustancia, ¿sí? Y no puedo reconocer distintas partes. Ahora, en estos sistemas homogéneos nosotros podemos tener un solo componente o podemos tener más de uno. Vamos a ver cómo se diferencia. Un sistema homogéneo que está formado por un único componente se llama sustancia pura. Acá, por ejemplo, vemos un anillo, ¿sí? Este anillo está formado por oro. Bueno, en este caso el componente es uno solo, es el elemento oro, ¿sí? Y si nosotros observamos el anillo, no podemos diferenciar ninguna otra cosa que no sea justamente el oro. En este caso entonces estamos en presencia de un sistema homogéneo porque tiene una sola fase, es decir, podemos ver un solo componente, y en este caso también hay un solo componente que es el oro. Entonces, repasando, las sustancias puras son sistemas homogéneos formados por un componente en donde solo podemos visualizar una fase. Ahora bien, hay otros sistemas homogéneos que están formados por más de un componente, por al menos dos. Estos sistemas se denominan soluciones y ocurren, ¿sí? o se generan cuando tengo dos sustancias y una de ellas se disuelve en la otra. Los dos ejemplos más cotidianos que encontré son la leche chocolatada y justamente el jugo Klein o el jugo Tang. ¿Por qué? En la leche chocolatada nosotros tenemos leche y chocolate en polvo. Si nosotros disolvemos bien el chocolate con ganas, vamos a lograr que este sea un sistema homogéneo. ¿Por qué es un sistema homogéneo? Porque en toda la superficie yo no puedo visualizar otra cosa que no sea la leche con chocolate, ¿sí? En el caso del jugo pasa lo mismo, estamos mezclando el polvo del jugo con el agua. Cuando visualizamos este sistema, solamente podemos visualizar una porción del mismo, ¿sí? No podemos diferenciar el polvo del jugo del agua. Vemos solamente algo uniforme, de un solo color. En estos casos entonces hablamos de sistemas homogéneos, en donde solamente podemos visualizar un componente o una fase. Ahora bien, hay otros sistemas en donde sí podemos ver más de una parte. Esos sistemas se denominan heterogéneos, ¿sí? Se define de la siguiente manera. Sistemas que presentan más de una fase, es decir, que podemos visualizar más de un componente. Podemos tener uno o más componentes formando el sistema. Vamos a ver algunos ejemplos. En estas dos imágenes tenemos dos sistemas heterogéneos. ¿Por qué? Porque justamente podemos diferenciar más de un componente. En la primera imagen tenemos la combinación de agua y aceite. Sabemos que el agua y el aceite no se disuelven y por ese motivo en este esquema o en este dibujo podemos visualizar por un lado el aceite y por el otro lado el agua. Es decir que es un sistema heterogéneo. Puedo ver más de una fase. En este caso puedo ver dos. En la otra imagen tenemos un vaso con agua, limón, ¿sí? Rodajas de limón y hojas, las hojitas de la planta. En este caso puedo visualizar tres fases. Puedo ver el agua, puedo ver las rodajas de limón y puedo ver las hojas de color verde. En este caso también estamos en presencia de un sistema heterogéneo, ya que podemos visualizar, como dije recién, tres partes distintas o tres fases. Ahora bien, que un sistema sea heterogéneo nada tiene que ver con la cantidad de componentes que lo forman. En este caso, ¿sí? La imagen que estamos viendo es un vaso de agua con hielo. Sabemos que el hielo obviamente está hecho de agua, ¿sí? Es decir que acá yo tengo agua líquida y agua sólida. Tengo un solo componente que es el agua, pero yo puedo diferenciar el agua líquida del hielo, del agua sólida.
Es decir que este es un sistema heterogéneo, porque yo puedo diferenciar dos fases, una sólida, que es el hielo, y una líquida, que es el agua. De esta manera podemos entonces darnos cuenta que un sistema heterogéneo puede estar formado por un solo componente y de todas maneras ser justamente heterogéneo, es decir, tener más de una fase. En este caso en particular, dos. Bien, de esta manera cerramos la clase de hoy, repasamos los conceptos más importantes. Ahora les voy a pedir que traten de resolver las actividades que les mandé junto a este video y el día viernes en el Zoom de siempre vamos a estar charlando sobre esto, sobre lo que entendieron y sobre lo que no. Espero que sigan bien y que tengan una linda semana.